Es que es tan especial porque esta vez no solamente tengo una invitada conmigo, tenemos tres personas aquí interactuando y vamos a pasar la entrevista con Yuridia, que ahora nos está acompañando, pues quien ha sido la persona que, representando a Latina Women Against Violence, ha llevado este acompañamiento a Jenny. Y pues estábamos comentando que ese acompañamiento no es como un acompañamiento de una llamada o simplemente como un proceso de un trámite. Prácticamente ha durado un acompañamiento de más o menos 2 años. Entonces Yuri nos va a comentar un poquito cuáles son sus apreciaciones. ¿Cuáles son los tipos de casos que más comúnmente recibe Latina Women Against Violence? Gracias, Janet. Pues sí, desafortunadamente casos como el de Jenny no es el único, ¿no? Desafortunadamente son recurrentes dentro del grupo y sí que hemos detectado que la gran mayoría de casos que llega a Latino Women Against Violence está relacionado con temas de violencia doméstica, en casos donde independientemente de que estén casados o no, ya presentan estos síntomas de violencia, ¿no? Entonces, hay mujeres que llegan a nosotras cuando ya después de haberse casado, cuando están en ese proceso, ¿no? Que llegan a lo mejor con dudas sobre su situación migratoria o incluso antes, cuando están dentro de la relación, algunas veces se comienzan a ver esas red flags y efectivamente, como Jenny lo ha platicado, se encuentran a veces en ese momento de confusión y realmente lo primero que buscan, creo yo, es ser escuchadas, pero después de sentir como ese alivio de poder haber sido escuchadas también, es como esa segunda parte del proceso donde empiezan a ser receptivas también con la información que nosotros podemos darles. Y y yo creo que algo muy bueno de todo esto, cuando acompañamos los casos, o al menos personalmente para mí, es el hecho de decir, la información que me diste me ayudó a tomar una decisión, ¿no? Porque como lo comenta Jenny, hace una gran diferencia en qué tipo de decisión o cómo la puedes tomar cuando ya estás informada a cuando no. Y ha habido casos realmente donde alguien nos dice, mira, yo no sabía esto y ahora que me lo dices o que me lo cuentas a partir de a lo mejor alguna otra experiencia, me ha hecho ver las cosas de una forma distinta y entonces ahora estoy lista para tomar una decisión, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Como lo decía, desafortunadamente la gran mayoría de casos son con temas de violencia doméstica. Sin embargo, nosotros no solo atendemos casos de violencia doméstica, sino también hemos recibido algunos casos donde hay em, ciertos tipos de violencia, por ejemplo, en el lugar de trabajo, ¿no? O simplemente hay mujeres que se acercan como para saber lo que hacemos, y creo que esto también es bueno y muy válido porque desafortunadamente, como se comentaba, el estar aquí lejos de la familia y de una red de apoyo, a veces simplemente nos hace querer buscar comunidad, ¿no? Y creo que también ese es uno de esos, de los objetivos que tenemos en Latina Women, así como proporcionar la información y servir de puente con los proveedores de servicios, para que las mujeres sepan a dónde acudir en las distintas situaciones. Jenny decía algo muy importante como un mensaje. No esperemos a que como que nos estemos ya ahogando en esa piscina de problemas como para pedir ayuda. ¿Crees, cómo crees que, en general, los casos que nos llegan, cómo calificarías si las mujeres realmente tienden a venir como que al límite de las situaciones de crisis? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque realmente, aunque pudieran ser situaciones a lo mejor un poco similares en características generales, digámoslo así, cada mujer vive un proceso de una forma distinta, porque yo creo que también no solo tiene que ver el proceso que está viviendo en ese momento, sino
la migración ya de por sí es todo un proceso, ¿no? Que implica pérdidas, adaptación y muchas otras cosas. Entonces, es difícil decirlo, pero creo que el punto es que si saben que ahí hay ese espacio donde ellas pueden llegar y pedir información, ya hace un cambio importante, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor estoy un poco confundida, no sé qué hacer o no sé cuáles son mis derechos, etcétera. Entonces, ya decidí el saber que hay ese espacio donde ellas pueden acercarse y preguntar, ya es un buen avance, ¿no? ¿Qué dirías a una mujer que duda en buscar ayuda por miedo o o especialmente por su estatus migratorio? Eh, pues la muy trillada frase que comentaba Jenny, ¿no? El no está sola, realmente no es sin sentido, o por lo menos no la decimos así en Latina Women Against Violence. O sea, realmente nosotras tratamos de ser lo más como transparentes en el sentido de si alguien viene simplemente por información, está disponible, ¿no? Y no van a ser juzgadas y no van a ser criticadas, ni mucho menos, porque nosotras como migrantes, nosotras mismas y viviendo nuestros propios procesos dentro de esta migración, entendemos bien que cada proceso es distinto, que se vive de una forma diferente y que más bien entre más información tenga una mujer que viene a nosotras, le estamos dando los elementos para que puedan navegar su situación de una mejor manera. Gracias, Yuri. Vamos a pasar ahora con esta conversación con Patricia, porque pues es la experta en temas migratorios. Y algo que rescato un poco de la conversación con Jenny es que regularmente las mujeres creen que cuando están en una situación migratoria, digamos, de estudiante, creen que como si fuera la única solución fuera el matrimonio. Cuando ahorita vemos que tomar una decisión de matrimonio implica otro tipo eh, pues, otro tipo de análisis, digamos, personal, de vivencia, que va a impactar la vida y todo, pero lastimosamente el sistema siento que como que te limita a pocas posibilidades en tomar decisiones en un momento, digamos, en un momento donde el tiempo está a contrarreloj. Entonces, pues queremos aclarar esas dudas y romper mitos, sobre todo en relación a la violencia doméstica y el uso del matrimonio como vía migratoria. Hola Pati, y pues primero la pregunta, ¿con qué comunidades trabajas más frecuentemente en temas migratorios? Hola, ¿qué tal? Oye, pues muchísimas gracias. Antes que nada, quiero decirles que estoy verdaderamente impactada y súper feliz de estar aquí, o sea, con todos ustedes. La verdad es que la historia de Jenny, bueno, o sea, pese a que he escuchado historias, lo cierto es que la tuya me impacta y sobre todo la valentía con la que la estás afrontando, con la que la estás viviendo y sobre todo, o sea, la valentía con la cual te acercaste a pedir ayuda. Porque yo creo que algo que tengo que mencionar en este momento es que el pedir ayuda no es una debilidad. O sea, es un acto de valentía. Y creo que ahí es donde muchas veces nos equivocamos, ¿no? En pedir ayuda. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar un poquito de lado, únicamente lo voy a mencionar a manera muy general. Y respondiendo precisamente a la pregunta donde tú me haces, o con qué personas son las que principalmente se acercan a mí, pues bueno, mi labor principal es como en la comunidad latina, especialmente países como Bolivia, México, Chile, incluso España. Pues bueno, dada mi habilidad, o sea, de hablar español nativamente, porque yo soy mexicana, pues se han acercado a mí, ¿no? Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Cuáles son las consultas más comunes entre mujeres latinas en Irlanda? Uy, mira, ahí es una pregunta bien tricky. Te voy a ser sincera, porque pese a que me gustaría y mi deseo fuera que fuese diferente, o sea, que las mujeres se acercan para preguntarme otro tipo de cosas, lo cierto es que las principales preguntas siempre van enroladas a cómo poderse quedar aquí con sus parejas. O sea,
la posibilidad de poderse quedar aquí en Irlanda a través de ciertas opciones como son el matrimonio o si tienen alguna pareja europea o bien desgraciadamente ya cuando están en un estatus, o sea, que es verdaderamente complicado, que ya se encuentran, te puedo decir que el 95% de las personas que me hablan son personas que ya se encuentran en Irlanda, aquí, y que ya están a punto de tomar una decisión por presión, por desinformación o porque verdaderamente las opciones que tienen, y les digo las opciones que tienen de manera limitada, porque hay muchísimas, pues apenas las están contemplando. Justamente eso te decía, ¿no? Que a veces es como que el sistema te forza a que tomes decisiones contra reloj y puede ser que lo que nos decía Jenny, no tienes toda la información. Y lastimosamente creemos que una de las mejores opciones es a través de la pareja. Y de repente ahí inicia un tema de dependencia nada más. Es como cuando quieres quitarte un problema, pero te pones otro más grande. Y ahí, perdón, Janes, que intervenga un poquito, pero justo con lo que estás comentando, también me gustaría decir que muchas veces también tiene que ver el hecho de que nosotros venimos de un país o de una cultura distinta y traemos esas ideas aquí pensando que van a funcionar de la misma manera. Y eso es algo que yo veo muy comúnmente en las personas que migramos, y me incluyo porque así es como llegas y vienes con lo que aprendiste y eso es lo que traes, ¿no? Por eso la importancia de la información, pero también ser muy conscientes de que uno piensa a lo mejor que o viene con esa idea porque me ha pasado, ¿no? De que hay mujeres que, por ejemplo, en sus casos es importante hacer una denuncia, pero ellas tienen miedo porque piensan que ir a la policía aquí es igual como en sus países, ¿no? Sienten que no van a ser escuchadas o que las van a recriminar o que simplemente las van a ignorar, porque eso es lo que pasa con las mujeres en sus países. Cuando aquí es diferente en cierto sentido, ¿no? A lo mejor pueden enfrentar otro tipo de problemáticas, pero en primer lugar ayuda y sirve porque el hecho de hacer esos reportes se toma en cuenta y queda un registro, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, eso también te da acceso a que tú puedas acudir a otras instancias o a solicitar ayuda si se va creando como ese archivo de información que tú vas dejando y que también al final te sirve a ti como un respaldo para decir, bueno, yo tuve este problema, yo me acerqué, yo denuncié, yo acudí a este lugar y bueno, aquí está pues como la evidencia, ¿no? De todo eso. Entonces también creo que es importante mencionar que la información es importante precisamente por eso, para quitarnos los estigmas de las costumbres a lo mejor con las que venimos pensando que todo va a funcionar igual aquí, ¿no? Otro ejemplo era, por ejemplo, lo que decía Jenny con el tema del divorcio. Si en tu país te casas y si después no funciona te divorcias, las personas a veces vienen con esa idea y no, aquí funciona de una forma distinta. De entrada, porque a lo mejor aquí para poderte divorciar, primero tienes que haber estado separado por 2 años y después comenzar a tramitar el divorcio. Entonces no es algo que es como tan así, tan fácil como pudiera ser a lo mejor en nuestros países. Entonces creo que ahí es la parte donde es importante resaltar la importancia de por qué es bueno estar informados, aunque también hay que resaltar que las instituciones a veces nos empujan a tomar decisiones como que de esa manera tan rápida, porque a veces el sistema definitivamente tampoco ayuda, ¿no? Esa es una problemática de la que también estamos muy conscientes y de la que Latina Women Against Violence está tratando de visibilizar y de hacer incidencia en eso, pero definitivamente eso no es algo que va a cambiar de aquí a mañana. Y por lo tanto, lo importante en ese caso por ello, es estar informado. Bueno, y yo creo que también aquí me gustaría agregar, porque puedo hablarte tanto en la experiencia personal y en la experiencia profesional. En la experiencia profesional, perdón, personal voy a empezar. ¿Por qué? Porque yo también soy migrante.
Yo también soy una persona que vino aquí igual con cursos de inglés, con el sueño irlandés, porque así yo lo llamo, o sea, propiamente el sueño irlandés, en el que vas a aprender inglés, vas a crecer, vas a ser una mejor persona profesionalmente, etcétera, etcétera, y vas a encontrar nuevas oportunidades, porque creo yo que la mayoría venimos desde ese punto, ¿no? Lo cierto es que, ¿qué pasa? Vienes a un país donde no es tu cultura, no es tu ambiente, te encuentras sola, porque lo cierto es que te encuentras sola, y cuando llegas aquí te encuentras con un cúmulo de emociones, y yo me decía a mí misma, me enfrento a mi propio demonio, o sea, porque ahí salgo la verdadera yo de cómo sobrevivir, cómo luchar, cómo informarme, hasta incluso te recriminas porque dices, híjoles, me tenía que haber informado previamente antes de venir acá. Y hablábamos hace un momento, previo a iniciar esto, hablábamos pues de la ignorancia, ¿no? Y sí, o sea, en efecto, es ignorancia, pero yo la pintaría un poquito. Yo la pintaría más como el hecho de que pues nos dejamos llevar tanto por nuestros sueños, nuestras emociones y por los propósitos que tenemos para salir adelante, que pensamos, como bien lo mencionó Jenny anteriormente, o sea, pensamos en que eso no nos va a pasar. Entonces, como, ¿para qué me informo cuando eso no me va a pasar? Y entonces, ese es mi día a día, o sea, en el ámbito profesional. Cuando la gente se acerca a mí, es porque ya les están pasando las cosas, es porque ya se encuentran en una situación irregular, en la que ya se encuentran justo con un problema en el que piensan que la única solución y su única salida es el matrimonio, cuando no, hay muchas más. Y también lo cierto es que nos encontramos pues con nuestro propio demonio de la vulnerabilidad, del hecho, como bien lo mencionaba Yuri hace un momento, derivado de nuestra cultura y demás, nos encontramos tan vulnerables que pensamos que la única protección que tenemos en ese momento es de nuestra pareja o de la persona más cercana que tenemos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que nos encerramos. Yo puedo entender, o sea, día a día a las personas que me marcan. ¿Por qué? Porque el hecho de enfocarte a tener que estudiar, a tener que trabajar, a tener que pagar una renta, a tener que comer, y todavía el hecho de querer mantener nuestra vida, o sea, día a día con una pareja, tratar de tener amigos, Dios, es demasiado. Es demasiado, o sea, si tenemos, o sea, a lo mejor 20 años, o sea, tenemos la energía suficiente para afrontar ese tipo de cosas, pero no, lo cierto es que llega un momento en el que no lo tenemos, el cuerpo no nos da, la vida no nos da, la mentalidad no nos da, y lo cierto es que pues llega un momento en el que te encuentras frustrado. Y ahí es cuando decimos, híjoles, me debí de haber informado. Sí, pero lo cierto es que nos informamos ya hasta que nos pasan las cosas. Pues por lo que tú mencionas, efectivamente de ahí ves esos casos donde esas ilusiones de personas profesionales, ¿no? Que en un momento venían a como que a mejorar ese nivel académico, pues terminan tomando decisiones de casarse. Muchas mujeres piensan que su visa depende 100% de su pareja. ¿En qué momento cambian el switch de voy a mejorar mi vida profesional, mi carrera profesional, en que dependo al 100% de mi pareja? Ahí yo creo precisamente es dependiendo de la situación con la que tú te veniste a Irlanda, ¿no? Muchas personas justo piensan al 100% que su visa depende de su pareja porque es el contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, puede ser derivado de que hicieron alguna reunificación familiar o de casos como el que escuchamos el día de hoy, que bueno, que estuvieron aquí, encontraron a su pareja, tienen hijos, etcétera, etcétera, y entonces piensan, pues sí, de manera desinformada que su visa depende 100% de ello, y también lo voy a decir abiertamente, del caso de la mala información que proporcionan personas que tú crees y que tú confías que verdaderamente tienen el conocimiento legal, el respaldo legal y que te van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, no es la primera vez que yo escucho que una persona se acerca a un solicitor aquí, o sea, y que precisamente trata de buscar la mejor solución legal para no afectar, en este caso, a una tercera persona, a un bebito, por ejemplo, y que las malinforman, porque eso es una muy mala información la que reciben. Entonces, en esos casos, yo lo que recomiendo siempre es no se cierren. ¿Por qué? Porque no siempre, pese a que
hay una mala información, o sea, tanto de las personas que se encuentran como profesionales a nuestro alrededor, como hasta incluso de los propios amigos, porque llega un momento en el que la única información que tú obtienes es de las personas cercanas que te dicen, híjoles, ese caso está demasiado difícil, yo escuché a mi amiga tal, bla, bla, bla. No, no se queden con esa barrera de que su visa depende 100% de la pareja o que la única opción es justo esa, no quedarse ahí al lado para siempre, no. Yo lo que siempre recomiendo es traten de documentar todo. El día de hoy ya hay muchísimas organizaciones, como en esta en particular, en el cual Yuriria representa y tú, en el cual ya te pueden apoyar. O sea, siempre recuerden que hay una tercera opción. O sea, nos vamos a encontrar puertas cerradas completamente, pero lo cierto es que no. Ahora, documenten todo. Es complicado, yo lo sé. ¿Por qué? Porque tienes que estar, pues, literalmente con tu papel y tu lápiz a la mano para decir, ok, el día de hoy tengo esta situación, ¿no? Si no depende de esa persona mi visa, ¿hacia dónde tengo que acudir? ¿O qué es lo que tengo que acudir? Hoy las autoridades ya están más que nunca informadas de las situaciones a las que se encuentran y tú puedes acudir a la Garda, puedes acudir ante el Departamento de Justicia, puedes acudir a diversas organizaciones que te van a orientar las diversas formas a las cuales puedes abrirte y que verdaderamente no dependa de tu visa de una persona o de una relación en particular. ¿Puedo decir? Sí, claro. Yo quisiera decir eso, digamos que es súper importante añadir, creo yo, bueno, y que se escucha mucho, pero es totalmente cierto, la información es poder. Entonces, es muy diferente que al final de cuentas yo tome una decisión, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de eso, de casarme, de no casarme, de tener un hijo, no tener un hijo, a través de que yo ya sé, digamos, qué es lo que puede pasar después de esto. Entonces, yo siento que probablemente lo más común que pasa es que las mujeres, principalmente cuando ya están envueltas en el problema, es cuando acuden, ¿verdad?, hacia la Garda o hacia buscar qué van a hacer, ¿verdad? Pero como digo, o sea, pues la idea sería que más bien eh, haya esa conciencia de poder hacerlo muchísimo antes, no cuando ya están al límite, ¿verdad? O no cuando ya la visa se le va a vencer y entonces ya el casarme con mi pareja ya es la única opción que veo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esa decisión, como digo yo, puede salir pues más cara, ¿verdad? Que tal vez hubiera tomado otro tipo de decisión si hubiera tenido un poco más de información. Entonces, el resaltar esto de siempre estar informado, sí, inclusive, pues no importa si por el momento tampoco estás expuesta de tener pues una pareja, sino que inclusive solo por saber. Aquí también yo quisiera intervenir un poquito para comentar que y dejar muy claro que este episodio también no se trata de satanizar el matrimonio, o sea, porque ese no es el punto y para que no se malentienda, me gustaría puntualizar mucho eso. Yo creo que más bien aquí lo que queremos resaltar y la parte que se quiere hacer un poco de conciencia a lo mejor es más bien de la importancia de estar informados, porque también así como desafortunadamente hay muchos casos que llegan a nosotros por temas de matrimonio, de pareja, donde hay violencia, también lo cierto es que también he escuchado de muchos casos de éxito, ¿no? De matrimonios, de parejas con latinos y europeos, donde son historias de éxito realmente, ¿no? Entonces, ese es el punto, que no se satanice el matrimonio, sino más bien que se enfatice en que se tomen decisiones informadas, sea por tema de matrimonio o por alguna otra cuestión. Lo importante aquí es resaltar que es importante tomar decisiones informadas. Y en este punto, Yuri tiene mucha razón porque, en efecto, no es necesario a veces satanizar ciertas cosas, ¿no? Cuando una persona se acerca a mí, o sea, tratándose de asesorar, yo siempre les digo, mira, tienes opción A, opción B y opción C. La decisión siempre depende de ti. O sea, no te voy a decir yo, esta es la particularmente que más te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien tiene la decisión en elegir eres tú. Y quien tiene la responsabilidad de esa elección eres tú. Yo lo único que te puedo informar es al momento en el que tú te encuentras, cómo te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque tú te acercas a mí, no solamente para pedirme un consejo legal,
también te acercas a mí para pedirme un consejo en el cual yo te pueda apoyar y no siempre me voy a encontrar en esa posición. O sea, al rato no me vengas a decir que, bueno, que yo te di la mala información de que esa era la única opción que tenías. Lo cierto es que no. O sea, siempre la decisión y la responsabilidad va a depender al 100% de ti. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en personas que toman decisiones migratorias sin asesoría? Es una buena pregunta, fíjate, porque los errores más comunes que toman, o sea, las personas en general, o sea, es precisamente por la mala información, ¿sabes? Se quedan a veces con el consejo que les dio el amigo o el consejo o más bien porque ya vieron que al amigo le funcionó o porque simplemente se encuentran en una situación completamente desesperada de atender su situación de manera inmediata. ¿Por qué es tan importante entender el aspecto legal de decisiones personales como casarse o cambiar de estatus migratorio? ¿Por qué? Esa es muy buena pregunta, porque de eso depende tu futuro, tu estadía y tu vida. O sea, literal, tu presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque cuando venimos aquí, venimos conscientes de que somos migrantes. Entonces, cuando tú tomas una decisión de quedarte, por ejemplo, de manera irregular, tú estás consciente que estás tomando esa decisión y estás consciente que en algún momento vas a tener una responsabilidad y te vas a encontrar en algún momento con un momento de incertidumbre. Y lo mismo cuando te vienes, bueno, cuando te remontas justo a tu pasado y decides cambiar o vivir en otro país. Y lo mismo cuando decides formar una familia con una persona en particular aquí de alguna nacionalidad europea o de cualquier otra nacionalidad, tú estás consciente de que vas a tomar una decisión que no va a ser de manera inmediata, o sea, únicamente, que también eso va a depender de tu futuro. ¿Por qué? Porque la persona con la que estás compartiendo en ese momento va a formar parte de tu futuro y para siempre. Entonces, creo yo que ahí es cuando uno tiene que concientizarse de tu presente, pasado y futuro. ¿Qué recursos o pasos concretos recomiendas a quienes están en una relación difícil y no saben por dónde empezar? Mira, yo ahí lo primero que les recomiendo es, incluso es un comercial muy mexicano que antes pasaba en televisión y decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, porque eso es verdad. A veces, y lo comentábamos hace un momento, a veces nos cuesta tanto trabajo abrirnos primero, aceptar nuestra realidad, aceptar que la decisión que tomamos en algún momento no es la mejor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aceptar que la decisión que tomamos, bueno, pues fue un error, pero lo cierto es que el mundo no se acaba. Uno, porque estamos vivos y tenemos o sea, es un milagro. Yo considero que el día a día, el estar vivos es un milagro y primero tenemos que agradecer ello. Y dos, si ya nos encontramos en un problema en el cual o sea, hemos aceptado o simplemente tomamos una decisión que nos beneficia o no nos beneficia, entonces pues bueno, hay que aceptarla, cualquiera que sea la consecuencia, aceptarla, acercarte a quien más confianza le tengas para poderte asesorar. Y el día de hoy creo yo que ya existen justo organizaciones como ustedes que verdaderamente brindan ese apoyo. O sea, no necesariamente tienes tú que exponerte de manera pública o gritar a los cuatro vientos, necesito ayuda, porque lo cierto es que no. Ahora ya existen, pero siento que muchas personas a veces no necesitamos, o más bien tenemos miedo al que vaya a pasar, al que nos juzguen, al que, o sea, me juzguen por una decisión que ya tomé, cuando no, en realidad no, al contrario, o sea, yo lo dije desde un principio ahí, por eso el aceptar ayuda, o sea, es un acto de valentía. O sea, no es algo que te vaya a afectar y demás. Y en este caso yo me acercaría justo con alguna organización, con alguna persona, y no solamente me quedaría con la respuesta de una sola persona. O sea, buscaría diferentes tipos de información y hasta que verdaderamente yo me encuentre verdaderamente tranquila con la información que he recibido, entonces poder dar el siguiente paso. Ahí también me gustaría agregar que, como se mencionó antes, pedir ayuda no es fácil. Pero lo cierto también es que ahí afuera hay muchos recursos y como bien lo decía Patti, hay muchas instituciones
Pero a veces, si de verdad porque yo entiendo que cada caso es distinto, y si de verdad es difícil acercarte a alguien en un primer momento y pedir ayuda, que sepan también que hay otros recursos. O sea, hoy en día el Internet en Internet puedes encontrar muchas cosas, que ojo, también hay que ser selectivos y cuidadosos con el tipo de información que encontramos en Internet, pero hay recursos confiables y uno de ellos que yo les voy a recomendar el día de hoy es Citizens Information. Aquí en Irlanda hay un recurso que se llama Citizens Information. Si tú vas y lo buscas en internet, lo vas a encontrar. Y honestamente hay muchísima información ahí. Entonces, es eso, encontrar recursos confiables y buscar información. O sea, si en un primer momento te cuesta trabajo hablar, porque yo sé que cada caso es distinto y a veces es muy difícil pedir ayuda en un primer momento, busca información confiable, enfatizar en eso, que sea información confiable de recursos oficiales, y seguramente vas a encontrar una respuesta. Y si no una respuesta, a lo mejor el principio de lo que te va a guiar hacia dónde puedes ir para encontrar la información que necesitas, ¿no? Entonces, eso también a veces te da la pauta para que digas, ok, ya encontré esto y me ayuda a pensar un poco más, me deja más clara cuál es mi situación y, como decimos nosotros, dónde estoy parado. Y ya después de ahí, eso te puede ayudar a tomar otras decisiones como contactar a organizaciones como Latina Women Against Violence o alguna otra que tú consideres que es el lugar donde puedes recibir la información que necesitas de acuerdo a tu situación en particular. Gracias, Yuri. Patricia, quisiera un poco saber tu opinión del sistema en relación a los migrantes que vienen en calidad de estudiantes, porque el sentimiento de muchas personas obviamente es que es muy limitado, ¿no? Pues mira, aquí mi opinión data que es una relación mutua. ¿Por qué relación mutua? ¿Por qué? Porque Irlanda históricamente sabemos también que uno de sus fuertes, o sea, y fue el ofrecer cursos de inglés para migrantes, como nosotros, ¿no? Y también lo cierto es que tanto quienes decidimos venir a estudiar un curso de inglés, sabemos que venimos con limitaciones. O sea, limitaciones desde el aspecto de que tienes que obtener un visado y que ese visado va de la mano con tu estudio, ¿vale? Entonces, yo lo que observo actualmente es que Irlanda está reforzando mucho sus legislaciones. ¿Por qué? Porque en su momento creo yo que tanto nosotros abusamos de la bondad que nos estaban otorgando para venir a estudiar, a trabajar y a seguir, o sea, y a obtener un mejor futuro. Tanto Irlanda fue demasiado flexible y también cuando quiso ser de alguna manera más coercitivo, pues no lo logró. Entonces, ¿qué pasa? La legislación siempre está hecha. Yo soy abogada certificada y cualificada mexicana y aquí especialista en inmigración. ¿Y qué pasa? O sea, la legislación siempre está hecha y adaptable de acuerdo al tipo de sociedad, ¿vale? Y las leyes siempre van cambiando constantemente. Y es un momento justo que está pasando ahora actualmente con los estudiantes. Y eso es mi pan de cada día. Actualmente Irlanda está muy de la mano con las escuelas migratorias, con las escuelas con las escuelas de inglés. Anteriormente me venían y me decían, oye, Pati, es que antes yo faltaba a la escuela y con mi 70% de asistencia podía renovar mi siguiente curso de inglés. Bueno, pues ¿qué creen? Noticias, porque ahora ya empiezas a faltar y empiezas a obtener un aviso por parte de la escuela de que si faltas a la escuela te van a expulsar. Vale, te llega el primer aviso. Decimos, ay, eso ya ha pasado, ¿no? A mi amiguito le pasó y no pasa absolutamente nada, no lo expulsaron. Te llega el segundo aviso. Bueno, ya voy a ir a la escuela, no pasa absolutamente nada. Y el tercer aviso ya te llega por parte de migración. Y actualmente migración está ya, o sea, ya te llega una cartita donde te da la oportunidad de que en determinado tiempo tú digas las razones por las cuales no estás asistiendo a la escuela.
¿Qué está pasando? Si puede ser algún problema de administrativo, que posiblemente la escuela no atendió tu asistencia, o posiblemente a ti se te pasó mandar el justificante y por esa razón, o sea, pues bueno, la escuela ya te está expulsando, porque puede pasar también. O sea, no voy a decir que, bueno, las escuelas también son unos santos y que tienen todo bajo control, pero Irlanda te da todavía el derecho de audiencia a tu defensa, a que digas qué está pasando. Cuando vienen y justo pasa esa situación, los estudiantes piensan que es como antes, que, bueno, o sea, fueron súper bondadosos antes y me permitieron continuar con mis cursos de inglés. Y no, actualmente ya no es así. Ya Irlanda está reforzando sus legislaciones de yo te otorgué un visado de estudiante en el cual tú tienes derecho a trabajar 20 horas, pero tu visa depende ciertamente de tu estudio. Tú tienes la obligación de venir y estudiar inglés y es completamente válido. ¿Por qué? Porque nosotros venimos conscientes de que a eso venimos, de que tenemos que estudiar inglés, nos enrolamos a una escuela y hablo, o sea, en general de inglés, o sea, pero en realidad puedes venir a estudiar algún degree, algún máster, pero es la misma situación. O sea, tú vienes con una visa de estudiante completamente y no a trabajar al 100%, que Irlanda te presenta esa facilidad para sobrevivir. ¿Por qué? Porque Irlanda es cara. Bueno, es otra cosa y es una bondad, pero lo cierto es que, ¿por qué no atender esa relación mutua de manera pacífica? De vale, yo respeto lo que tú me estás otorgando, y si pasa, o sea, si yo verdaderamente atiendo más bien la oportunidad que tú me estás brindando, pues adelante, continúo con mis estudios. Y es tan bonito verdaderamente seguir día a día, tanto la legislación de una parte como de la otra, para que puedas estar de manera tranquilo. Y entonces esa es la situación que yo veo en cuestión de las visas de estudio. O sea, y te puedes plantear aquí un futuro. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, yo escucho muchos casos de éxito en los cuales muchas personas vinieron estudiando inglés, vale, aprendieron perfectamente inglés. Bueno, después decidieron estudiar un degree, luego un máster y encontraron trabajo y les fue bastante bien. O sea, y entonces o sea, en situación de tu permanencia en el país, si en un futuro tú quieres aplicar a una Irish Citizenship, lo cierto es que Irlanda no considera tus años de estudio, no los considera. Pero lo cierto es que esa situación pasa en todo el mundo. O sea, cada país tiene ciertas regulaciones y te va a dar tanto la facilidad como la no facilidad. En este caso, Irlanda no considera los años de estudio, pero sí considera si tú encuentras un trabajo y si en este trabajo, en dado caso, te otorgan un visado de trabajo. Pero ya estaríamos hablando de otro tema. Justamente, pero creo que en este momento, digamos, la problemática a veces nace ahí, cuando hay esta carrera ideal, digamos, de continuar una estadía en ese país a través del lado académico, pero hay un momento en el que incluso el haber hecho un degree, el haber hecho un máster y se está intentando buscar un trabajo, una visa de trabajo, no se consigue porque tampoco no es fácil y obviamente esa es la realidad. No a todos les resulta fácil encontrar esa oportunidad anhelada y es cuando las personas piensan que la única solución, y te lo pongo entre comillas, única solución es a través del matrimonio. ¿Es la única solución real? No, debo decir que no la es. ¿Por qué? Porque todavía Irlanda te da la oportunidad de que si bien estás tú estudiando, no encuentras trabajo, en algún momento te da la oportunidad todavía de extender tu visa, de aplicar a una extensión y que tú tengas las facilidades para poder buscar otra salida dentro del marco legal. Entonces, no verdaderamente siempre es así. Ahora, no necesariamente tú tienes que tener o concluir el matrimonio con tu pareja. O sea, es muy común que verdaderamente, pues bueno, te encuentres una pareja europea, pero no necesariamente tienes que casarte. Existe también la situación en la cual si tu pareja te va a apoyar, bueno, te otorga y hay otras vías, otros tipos de trámites como es el U3R o relaciones de facto, en las cuales tienen menos responsabilidad legal que un matrimonio y que al 100%, al momento del trámite lo haces dependiendo de la relación, del historial que tú tengas de esa relación, pero verdaderamente tú tienes que comprobar con las autoridades que tú te encuentras en esa relación. Pero Irlanda
lo que hace también al momento de darte respuesta en ese tipo de trámites, porque no son tan fáciles, tú tienes que verdaderamente demostrar que estás en una relación sólida. Y entonces, al momento de darte la respuesta positiva o negativa respecto de tu proceso, te indica las razones por las cuales no y por las cuales sí. Y lo mismo, te hace consciente de que tú estás en un proceso, posiblemente dependiendo de la relación en la que te encuentres en ese momento, pero lo cierto es que si tu situación o tu relación no funciona, también estás consciente de que tú te puedes, hay otras vías en las cuales tú puedes aplicar y puedes demostrar la situación en la que te encuentres en ese momento trabajando o simplemente cambiar el estatus dependiendo de la situación que en el futuro te pase. Pero no necesariamente la situación o la única solución en ese momento es el matrimonio. No lo es. Aquí es importante, creo que por lo que tú decías, corrígeme si estoy mal, que sigan con el plan A, digamos, de si querían y vinieron a venir a hacer una carrera académica, mantengan ese plan, pero pues busquen alternativas, como tú decías, de tal vez extender la visa de estudiante, o bueno, la que sacaron después de haber hecho el degree. Pero ¿qué requisitos tal vez necesitan demostrar para que hay muchas personas? O sea, siento que esa es la información que tal vez muchas mujeres no la tienen y que por eso como que por default se van al otro lado. ¿Cuáles serían esos requisitos que necesitarían saber si realmente quieren continuar con este plan A de ir por el lado académico? El primer requisito sería justo demostrar que eres un buen ciudadano y no un peligro para Irlanda. Ese es el primer requisito, verdaderamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que demostrar que justo estás atendiendo, o sea, justo todos tus planes de estudio, que estás atendiendo tus tiempos de visado, que estás atendiendo tu pago de taxes y que tú tu intención no es quedarte en el país con miras a que el país te mantenga. Tú tienes que demostrar verdaderamente que tú quieres quedarte en Irlanda. No es difícil, pero tampoco imposible. Que te quieres quedar en Irlanda verdaderamente, pero por situaciones en particular, porque simplemente tú tienes que demostrar ese link que tú tienes en Irlanda. Puede ser justo porque, no sé, o sea, tú aquí encontraste un trabajo en el cual incluso beneficia al país, que beneficie con tus acciones, que beneficie que tú estás, no sé, posiblemente emprendiendo un negocio o que verdaderamente ya con todo lo que has aprendido durante este tiempo, tú tienes oportunidad de aportarle al país algo. Y no más bien que el país te aporte algo, porque desgraciadamente muchas veces cuando ya no hay ninguna otra opción, lo que hacen es buscar también la vía de que el país te sostenga más que tú sostengas al país. Y entonces ahí es lo complicado, ¿sabes? O sea, uno se pone a pensar de, bueno, ¿y cómo respondo a ello? O sea, ¿cómo aporto esa idea? Demuestra que eres un buen ciudadano y que verdaderamente tú has atendido paso por paso todo, o sea, los pasos, todas las bondades que Irlanda te ha otorgado y que tú eres un buen ciudadano. Esto es bien importante para mencionarlo porque pues estas personas que ahorita están en un momento de tomar decisiones en cuanto quizá están pensando ir por una relación o ir por el lado académico y no sepan esta opción que está ahí y que ahorita Patricia nos explica, pues que se asesoren más con esta opción. Y pues en este caso, por ejemplo, pueden contactarse con Patricia porque ella es experta en temas migratorios y también tú trabajas, tal vez cuéntanos un poquito con quién trabajas, si trabajas de manera independiente o cómo se te puede luego encontrar personalmente si necesitan buscar tus servicios. Sí, claro que sí. Mira, yo laboro de manera independiente, pero también muy de la mano con un despacho experto justo y profesionales en migración, que es Aviblu. Entonces me pueden contactar directamente a mi teléfono si gusta, no sé si lo puedo decir abiertamente en Claro que público. sí. Bueno, nada más déjame echarle un ojito Y porque si yo no, no me luego también marco. nosotros te vamos poniendo como información de referencia por si alguien lo necesita más adelante. Claro que sí, mira, me pueden contactar ya sea directamente o a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es patricia@bibliolegal.ie o bien a mi teléfono que es al 083-101-7301. Aquí yo siempre les recomiendo que, bueno, me manden un mensajito o bien me escriban directamente a mi correo para que yo pueda atenderlos, ya sea a través de alguna consulta, alguna llamada, videollamada o incluso si
es necesario una cita presencial. Y en el cual, bueno, lo ideal pues sería justo que se asesoraran para que se acercan a mí preguntándome qué opciones tienen. Cada situación o cada persona tiene una situación en particular, ¿no? Entonces yo les puedo de alguna manera dar una guía y aporte y soporte para que, bueno, emprendan y construyan su camino. Muchísimas gracias. Primero que nada, todas las personas que nos están oyendo, las opciones siempre van a ser más opciones cuanto más informadas van a estar. Entonces, si de alguna manera ustedes son esta mujer que también tiene una relación, pero paralelamente está buscando sus objetivos profesionales, académicos, pero que de repente no está, digamos, yendo de la mano como uno piensa, digamos, que no va cumpliendo todo, que le está costando un poquito más ir por ese lado, pero que era el plan A, como bien digo, ¿no? Y que tal vez de tanto ya sentirse agotados de buscar y buscar, creen que la única opción podría ser simplemente el matrimonio y como están en una relación, aparentemente es la mejor opción, pues infórmense un poco más para saber que no solamente están entre esas opciones, pero también si estás enamorada y si realmente que apuestas por esta relación tan bonita que a veces uno no sabe, el amor llega en cualquier momento de la vida, pues también le puedes apostar, pero también estar informada en ese caso, ¿no? Si al final uno puede tomar la decisión de que ya no quiere continuar con algo, con el plan inicial que estaba tomando y están en todo su derecho. En ese caso, ¿qué te va a beneficiar para tomar otra decisión? Simplemente estar informados. Entonces, lo que hoy básicamente queremos resaltar, infórmense lo más que puedan, ya sea por el lado del amor, ya sea por el lado académico, ya sea simplemente porque has decidido ser migrante en otro país. Pues eso, muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias Patricia, muchísimas gracias Yuri. Si quieren decir alguna palabra más para antes de despedirnos. Que en el momento en el que tenemos la información, nos vamos a sentir responsables de las decisiones. Y eso nos va a liberar un poco de entrar en el rol también, que es muy difícil jugarlo, que es la víctima. Entonces, cuando tienes la información, te vas a ser responsable de tus decisiones. Y bueno, sonará muy trillado, pero el futuro o tu presente va a estar en tus manos, así que no le vas a tener que llegar a decir al fulano o a mengano o a sutano fue el que decidió por mí, sino que tú misma seas la que tomes las riendas de lo que querés soltar. No suelten su guirnalda y no se guinden en la otra, por favor. O sea, eso es lo que yo quisiera como que transmitir y siempre sientan que tienen algo ahí. Y yo creo que lo principal que tienen que sentir es que están ustedes, o sea, y ustedes se van a sentir con ese poder en el momento en el que tengan más información, sea la decisión que tomen. No se dice con esto de lo de que el matrimonio, que satanizar, no, para nada, porque yo también en algún momento también escuché muchas historias de éxito que se dieron así, pero entonces de nada malo, entre comillas quiero decir nada malo, pero o sea, es más bien todo lo contrario de provechoso que es, que si todo fue bien, excelente, pero ya tenías la información y si todo va mal, ya tienes las herramientas un poco más avanzadas de qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren. Más bien, muchas gracias por darme el espacio para decir esto. Gracias Jenny. Dale, Yuri. Primero que nada, gracias chicas por estar aquí, por su tiempo. Ya nos extendimos un poquito con este capítulo, pero bueno, creo que hay información muy valiosa aquí y como dice, pues como coincidimos todas, información es poder y creo que eso es lo importante y el mensaje principal. Y como bien dijo Patti, al final... muchas veces no hay una sola opción como se piensa. Yo, además de ser voluntaria con Latina Women, soy compañera con Patti en Avery Blue. Entonces, bueno, por esta parte migratoria, ¿no? Ya como de este otro lado, igual les puedo decir y reforzar lo que ella dijo. No, a veces parece que hay una sola opción y realmente hay más opciones. O sea, ya hablamos de esos diferentes tipos de visa, pero también, por ejemplo, existen otras opciones, ¿no? Como las visas de investigación, por ejemplo. Esas opciones son muy poco exploradas, sí que tienen otros requisitos, pero también son opciones, ¿no? A lo mejor hay alguien que viene con una idea realmente completamente a la academia y ahí hay otra opción, ¿no? Por ejemplo, conseguir una visa de investigación
es otra opción. Y lo cierto también es que a veces la gente agota sus opciones y ya no hay más. Entonces ahí creo que también es importante reflexionar y decir, bueno, mis oportunidades a lo mejor ya se agotaron, qué vía quiero seguir, pero consciente de que una u otra decisión, como quiera que sea, va a traer consecuencias y simplemente a lo mejor estar consciente o preparado para las posibles consecuencias. ¿Me quedo aquí? ¿Bajo qué situación y cuáles van a ser mis consecuencias, ¿no? Porque en un futuro, indudablemente, esas consecuencias van a llegar. Entonces, es eso, informarse, buscar la mejor vía y bueno, pues obviamente lo ideal es informarse antes de que tengamos una situación pues de emergencia a que tengamos que tomar decisiones precipitadas y sin la suficiente información para después pues tener que lidiar con esas consecuencias que muchas veces desafortunadamente pues no son las mejores. Sí, de igual manera, pues bueno, yo les quiero agradecer este espacio. La verdad es súper enriquecedor siempre compartir pues anécdotas, historias, vivencias y también, pues bueno, ¿no? El conocimiento que desgraciadamente a veces pues está muy limitado, ¿no? Creo que lo comentaba hace un momento, creo que tenemos que fomentar más el que existimos, el que habemos justo especialistas en inmigración, que podemos informarlas, que hablamos el idioma, el que hay organizaciones como ustedes que verdaderamente apoyan. O sea, yo creo que entre más alcemos la voz y decimos, hey, aquí estamos, también lo cierto es que las decisiones de cada migrante y persona también, o sea, van a ser también diferentes, ¿no? Se van a tomar con una mejor conciencia. Que en efecto, que no nos limitemos a que la única oportunidad o solución a nuestra vida, a nuestra estancia en este país es a través de una sola, pero también que creamos en el amor, porque el amor es re bonito, es súper bonito, o sea, también que creamos, o sea, que no nos limitemos, pero siempre hay opciones, visas de trabajo, como ya lo mencionaba Jules, visas de investigación, visas por estancia en el país, visas por todo, o sea, siempre hay una opción, siempre hay una solución y si no, la buscamos, pero siempre la hay. Muchísimas gracias a nuestras invitadas el día de hoy. Esta charla tuvo como objetivo promover la reflexión y motivar la búsqueda de información en aquellas personas que enfrentan decisiones cruciales en sus vidas como mujeres migrantes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto es Latina Resilience.